Bienvenidos al segundo capítulo de las bases de la Fórmula 1. Regulaciones y normativas. Seguramente habéis oído hablar de la FIA. Bueno, si os interesa este curso, casi seguro. Pues esto, ¿qué es la FIA? La FIA es la Federación Internacional del Automovilismo. Es decir, que con muchos entenderéis solo con esto, pero es un conjunto de personas que controlan todas las competiciones de coches en el mundo, con los reglamentos, las imposiciones de materiales, de presupuesto, etc. Al inicio, la FIA estaba considerada como una cosa divina, buenísima, porque mejoró muchísimo la seguridad y el espectáculo de la Fórmula 1. Pero en estos últimos años, como lo que he comentado antes, metiendo los sistemas híbridos, el espectáculo se ha reducido mucho y se están enfadando con la FIA porque hay un problema muy importante, que están reduciendo mucho lo que se puede hacer en el reglamento, en los coches. Están ajustando mucho más el reglamento, están imponiendo muchísimas más cosas. Entonces ahora ya los coches no era como antes, que eran parecidos pero con bastantes diferencias. Ahora son iguales, menos por una cosilla que es un poco diferente respecto al resto. Entonces esto está haciendo que haya menos ingenieros interesados en ir a la Fórmula 1 porque no tienen un rol importante. Porque poco a poco se está haciendo ya cumplir el deseo de la FIA, que es que básicamente los equipos sigan el reglamento, hagan el coche como ellos quieren y después corran. Y esto a la gente no le interesa porque, recordemos, hay dos campeonatos en la Fórmula 1. El de pilotos, que sé que la mayoría de la gente conoce y es más importante, y el de constructores, que se da a los equipos que han desarrollado el mejor coche y los que tienen los dos mejores pilotos. Entonces, si ajustamos este reglamento mucho más hasta que casi todos los coches sean iguales, el campeonato de constructores no tendría sentido. Sería como un campeonato de los dos pilotos en vez de uno solo. Entonces es un problema muy gordo de la FIA. La FIA también se encargaba y se encarga de la seguridad ante accidentes. Por ejemplo, creó varios sistemas de barreras, de circuitos, los hizo más seguros, puso grava en vez de paredes para que si los coches salen se ralenticen pero no se estrellen, y también aumentó el presupuesto en esto de la seguridad. Esto lo hace para quitar accidentes y aumentar la competitividad de los coches. También tenemos, por ejemplo, casos de decisiones muy importantes con este reglamento. Por ejemplo, el halo. El halo, como podéis ver en el dibujo, es esa cosa que hay acerca de la cabeza del piloto, que es como un tipo de la parte de encima de una chancla, pues parecido. Esto se hizo y se impuso a partir de 2018 por la nueva normativa y también por los accidentes que hubo los años pasados. Esto lo que hace principalmente es proteger la cabeza del piloto, una cosa importantísima, porque los años pasados había habido coches que se empotraban contra otros y se subían, por ejemplo, y le daban a la cabeza al piloto. Y esto era muy peligroso. Hasta ese momento no había causado muertes, menos en 2014 con Jules Bianchi, que se estrelló contra un remolque. Pero por ahora no había causado muertes, pero era mucho mejor meterlo. Al inicio la gente estaba enfadadísima porque decían: ¿por qué me ponéis un palo en medio de lo que estoy viendo? No quiero eso. Estropea la vista y todo. Y también al piloto le dificulta mucho ver. Pero en esa misma temporada se descubrió que era importantísimo y vital, porque hubo muchos pilotos que podrían haber muerto. Por ejemplo, Charles Leclerc en 2018, creo que en Spa, tuvo un accidente gordísimo, el Alfa Romeo, y casi se estrelló contra el resto de coches y le pasó un coche por encima y le rompió el fondo plano, que es una estructura que hay debajo del coche, aerodinámica, y se rompió el fondo plano contra el halo. Le salvó la vida a Charles Leclerc, que en ese momento estaba en un equipo pequeñito, pero que ahora está en Ferrari, uno de los mejores equipos, y tiene un futuro prometedor. Y también, por ejemplo, en 2021, en el Gran Premio de Monza, Hamilton salía de boxes, Verstappen estaba a su lado, querían adelantarse el uno al otro, se estrellaron en la primera curva y por un toque tonto el coche de Verstappen subió por encima del de Hamilton. Esto provocó más o menos una cosa parecida a la que pasó con Leclerc. El coche entero se apoyó en el halo
casi rompe el halo del coche, aunque este pueda soportar muchísimas toneladas. Entonces fue un problema muy gordo. En uno de los museos podemos ver el casco de Hamilton de esa carrera y podemos ver cómo el casco está abollado. Así que si el casco de Hamilton estaba abollado con medidas de seguridad como el halo, ¿cómo hubiese estado sin eso? Destrozado y Hamilton en la tumba. Así que en algunas cosas la FIA está mal, pero en otras está bien. Esto ya depende de la opinión de cada uno. También tenemos las normas técnicas y deportivas. Por ejemplo, tenemos el reglamento, que es un conjunto de escritos que dictan cómo hacer el coche y qué tiene que cumplir. Por ejemplo, aquí define la forma del monoplaza, como el motor, etc. Pero también tenemos la deportividad, que es una cosa importantísima, porque aunque este deporte sea de adelantar y a ver quién queda primero, es muy importante la seguridad, porque hay algunos pilotos que, aunque se lo digan, hacen locuras y se estrellan contra otros o van adelantando a morir, y que si no pueden frenar a tiempo pues les da igual. Entonces la deportividad es una cosa muy importante en la Fórmula 1. Si alguien no cumple esto, imagínate, alguien hace un adelantamiento súper mega peligroso a otra persona o entra en boxes de una manera agresiva y que podría haber hecho daño a alguien, pues se le pone una penalización, que puede ser simplemente un aviso, una penalización de 5 segundos, de 10 o incluso un stop and go, que esto significa que te metes en el box, en el pit lane, te quedas ahí donde está tu equipo, te paras un ratín y después vuelves a salir, que esto es la mayor penalización antes de la descalificación. Esto es que te echan de la carrera por mal piloto. Esto ha pasado muy pocas veces en la historia de la F1, pero curiosamente el año pasado en Brasil pasó una cosa como esta. Hülkenberg, que se había salido, había hecho un trompo y se había medio estrellado, seguía creyendo que podía continuar la carrera. Entonces fueron unos mecánicos y unas personas que estaban cuidando del circuito, fueron a ayudarle y le ayudaron a salir del coche y a moverlo para que volviese a continuar. Pero es que esto está prohibido en el reglamento. No se puede mover un coche ni que otras personas toquen tu coche y lo adapten para que tú puedas seguir con la competición. Entonces esto fue una descalificación de una. Y esto lleva sin pasar, creo que en el siglo XXI no ha pasado. Creo que todo fue antes del 2000. Pero bueno, un hecho insólito. También tenemos algunas regulaciones innovadoras, como por ejemplo tenemos avances tecnológicos con implementación de software y sistemas para analizar telemetría, datos y también simular cómo se comportaría el coche. Y también tenemos sistemas de seguridad, que esto es muy importante. Como se ha hablado, la FIA se encarga de la seguridad de los pilotos y en esto aportó mucho Michael Schumacher. Y hay un debate muy importante entre la libertad de diseño y las restricciones. Como os he dicho antes, en la Fórmula 1 tiene un problema muy gordo, que es la FIA impone reglamento demasiado estricto y impide a los ingenieros desarrollar un coche como a ellos les parezca. Entonces están los fans que quieren ver a los pilotos dar vueltas y ya está, y otros fans que quieren ver cómo cada equipo desarrolla su coche, las diferencias aerodinámicas y de motor, y eso. Entonces hay un debate ahí muy importante entre los dos mundos de la Fórmula 1. Si queréis saber más sobre esto, informaros, buscar en internet, porque es un debate muy interesante. Lo comentaremos creo que después, pero si alguien quiere y no tiene ganas de esperar, que lo busque. Y también tenemos una cosa muy importante de lo que se habla mucho en estas temporadas: los agujeros en los reglamentos. Esto es una cosa súper importante. Esto se refiere a cuando en el reglamento no especifican bien un término o algo no está bien claro. Entonces, un ingeniero dice: anda, mira, si aquí puedo hacer yo algo. Aquí dice que tiene que medir 10 centímetros, pero no pone cuán poco tiene que medir. Se dice 10 máximo, pero no mínimo. Entonces aprovechan y hacen un sistema, una innovación que va más rápido y hace el coche mucho más veloz. Y claro, cuando después los inspectores de la FIA le dicen: oye, ¿por qué tu coche es distinto que el resto? Pues le dicen que el reglamento no ponía que no se pudiese hacer así. Entonces, tristemente, para la siguiente temporada lo arreglan y ya lo ponen bien hecho los de la FIA. Y mientras pasa esa temporada, el resto de equipos se van dando cuenta y lo implementan. Entonces, poco a poco vamos teniendo estos sistemas.
El agujero en el reglamento más importante y más conocido de la Fórmula 1 es el DAS. El DAS era un sistema que lo que hacía era, esto es bastante complicado, lo voy a intentar explicar de una manera simple para que lo entendáis todos. Esto lo que hacía era que el piloto de Mercedes podía mover el volante para adelante y para atrás, además de girarlo. Esto lo que hacía era cambiar el ángulo de las ruedas. Por ejemplo, tenía un ángulo más cerrado y iba más rápido en rectas. Tenía un ángulo más abierto, iba más rápido en curvas o de una manera muy parecida. Entonces, así conseguían como un DRS en las ruedas. Les permitía ir, creo que era unos 3 o 4 km por hora más rápidos en recta y otros 2 o así en curva. Esto, aunque parezca muy poco, es porque dicen, ¿qué importa 2 km por hora cuando van a 300? Pues importa, porque teniendo en cuenta que hay a lo mejor 70 vueltas en una carrera, si tienes 2 km por hora más de media que el resto en una vuelta, le sacas a lo mejor 2 décimas o algo así por vuelta. Y esto hace que el coche sea rapidísimo. Y encima que Mercedes ya tenía un coche buenísimo el resto de años, ya fue una dominancia total. Dominaron todo el campeonato. Fue una cosa increíble. Fueron los primeros en tomar la curva de Spa-Francorchamps a fondo. Es súper importante este hecho porque era como pasar al siguiente nivel. Has conseguido hacer esta curva a tope. Ya eres un coche muy bueno, mejor que el resto. Y eso, que es un sistema muy importante. Esto la FIA lo prohibió para la temporada que viene, pero bueno, en este año se beneficiaron los de Mercedes. Y también incluso consiguieron en las qualis, en las clasificaciones, consiguieron ir con medios en vez de con blandos y conseguir teniendo la pole. Si esto era como un tipo de burla al resto, como diciendo, voy sobrado. Entonces este sistema fue uno de los mayores agujeros en el reglamento que hemos tenido. Bueno chicos, muchas gracias por ver. Enseguida viene otro capítulo. Nos vemos allí. Adiós.